Y para cerrar este primer día de congreso, bajo el marco de la celebración de la Semana del E-Commerce en Venezuela, nos acompaña el señor John Tucker, socio senior, y Natalia de Paz, socio junior de la firma de abogados Lega. El tema, uno que a usted seguramente le va a interesar. Van a hablarnos sobre consultores versus empleados, consideraciones legales sobre la contratación de recursos en el mundo digital. Bienvenidos a nuestra presentación para la conferencia anual 2022 de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Para nosotros es un verdadero placer y honor estar aquí con ustedes para hablarles un poco de un tema que está muy de moda, sobre el tema justamente de la contratación de recursos humanos en los medios digitales, en el mundo digital. Nuevamente, la transformación de nuestro mundo a través de la tecnología ha llevado a grandes cambios en esta materia, ha llevado a unos cambios sobre la cual la normativa todavía no alcanza o no está al nivel de estos cambios tecnológicos que estamos viviendo. Y bueno, hoy tenemos el placer de hablarles un poco sobre cómo adaptarnos a estas nuevas realidades que estamos viviendo. Para mí es un placer estar hoy con Natalia de Paz, socia de Lega Abogados, con amplia experiencia en materia de derecho laboral y en materia de contrataciones colectivas, manejo de litigios y procesos de desincorporaciones. Mi nombre es John Tucker, yo también soy socio de Lega, soy también director legal de la Cámara de la Cabecom E. Y bueno, para nosotros es un verdadero placer estar aquí con ustedes, poderles hablar un poquito, compartir con ustedes nuestras experiencias en esta materia. Como bien saben, el mundo tecnológico vive grandes cambios. Hace poco escuchamos los anuncios de Facebook y su transformación a Meta. Vimos anuncios también de Microsoft al mundo de Mesh. Y el metaverso, ¿no? El omniverso y todas esas derivaciones, las NFT. Y nuevamente ustedes aquí en este mundo del comercio electrónico no escapan de todos los avances que ahí tenemos. Entonces, bueno, para entrar en materia, obviamente hay grandes cambios, hay grandes nuevas modalidades de trabajo y bueno, todo eso nos lleva a qué hacer, cómo contratar a las personas. Digamos, una de las preguntas que yo me hago, le hacía a Natalia temprano es, ok, yo ahora vivo en este mundo digital, estoy haciendo un emprendimiento digital, ¿qué debo hacer? Voy y contrato a trabajadores y bajo la estructura tradicional de un trabajador en un escritorio con su computadora, o me voy al mundo más de freelance, o más de tener otro tipo de negociación o de contratación, ya sea en el mundo mercantil o a nivel de consultores o freelance. Bueno, un poco de eso le vamos a estar hablando hoy y sin mayor preámbulo quiero darle la palabra a Natalia para que nos hable un poco de su experiencia en esta materia y a ver dónde estamos ahorita en este mundo novedoso. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nada, ciertamente como yo muy bien introdujo, en efecto estamos viviendo lo que algunos llaman una cuarta revolución industrial y ciertamente el derecho del trabajo como lo conocemos y las normas que tenemos en la mayoría de los países pues son normas que están adaptadas a un proceso de trabajo donde los trabajadores se insertan en un proceso productivo y esa es la realidad que se conoce. ¿Qué pasa? Desde hace mucho tiempo, incluso desde finales de los años 70, ya ha habido se han desdibujado las fronteras de la empresa porque se pasó del modelo fordista, donde todo era la empresa, donde todo se manejaba, a un modelo diferente, donde se desconcentra todo lo que es la actividad que no es esencial de la empresa. Pero con este avance tecnológico, que además ha sido tan vertiginoso, evidentemente ese desdibujarse de los límites de la empresa ha llevado al punto en donde ya las empresas no son
no tienen por qué ser físicas, sino que una empresa tiene que existir en el mundo virtual y eventualmente tendrá alguna presencia real. En estos días escuchaba a un especialista en el área que decía, ¿el futuro es digital o no es? Entonces, claro, en esa situación nos encontramos con normas jurídicas que no están ni de lejos cerca de encontrar respuestas para esta situación. Ahora, respondiendo a tu pregunta, John, sobre qué debemos hacer, evidentemente, yo creo que una de las cosas más importantes que cualquier empresario, sea digital o sea real, o esté en el mundo físico, pero sobre todo en este tipo de plataformas digitales, es tener muy claro cuál es su objetivo, qué es lo que persigue con ese prestador de servicios que quiere contratar. En efecto, yo sé que ciertamente el mundo virtual es demasiado maleable, demasiado flexible y los cajones del derecho son demasiado rígidos. Pero cuando tenemos claro el objetivo, podemos saber qué es lo que mejor conviene a la hora de la contratación. Ciertamente, al menos en Venezuela, que es de donde estamos hablando, pero eso no es exclusivo de Venezuela, en América Latina, en la mayoría de los países, existe una presunción general de laboralidad. Cuando hay prestación personal de servicios, se presume que la relación es de trabajo, salvo prueba en contrario. Y eso nos lleva a lo que muchas empresas, muchos países han desarrollado y luego la OIT a través de una recomendación quiso desarrollar, que es el haz de indicios para determinar si estamos frente a una relación de trabajo o una relación de mercantil o civil. Y claro, evidentemente, eso nos lleva para esto que vemos aquí en la lámina, que es, bueno, ciertamente el derecho del trabajo no puede dar respuesta a todas las situaciones que se pueden presentar y hay muchísimas dudas objetivamente en muchos tipos de relaciones porque antes era muy sencillo, o sea, el trabajador ingresaba a la sede de la empresa y tú podías saber que si era trabajador o no era trabajador. Pero ahorita en una plataforma digital todos estamos imbuidos con distintas herramientas y con distintos mecanismos y con formas diferentes de contratar y de prestar el servicio que hace que sea mucho más complejo. Por eso incluso yo me atrevo a decir que el haz de indicios que fue desarrollado a principios de este siglo ya tiene cosas que quizás hacen que se quede un poco atrás en muchas realidades que se pueden presentar y que vemos en plataformas digitales, porque uno de los elementos que el haz de indicio considera para determinar que estamos en presencia de una relación de trabajo es la prestación, o sea, el uso de las herramientas. Pero claro, cuando nos vamos al mundo digital, ¿qué entendemos por herramientas? O sea, herramientas es solo el equipo con el que yo trabajo o también puede ser la aplicación, las plataformas. Entonces, realmente es un tema complejo que no tiene una solución sencilla, pero que ciertamente, al menos para nosotros los laboralistas, es fascinante. Sí, definitivamente el mundo global y esta globalización que estamos viviendo ha permitido, y estas nuevas tecnologías ha permitido que las personas puedan trabajar desde cualquier sitio. O sea, se van a un café, se van desde su casa, y eso, bueno, nos ha creado grandes maravillas, como puede ser en otros países el Uber. Ahora aquí en Venezuela aplicaciones como los Yomi, como Pedido Ya, que podemos, digamos, hay tantas formas de trabajar y tantas metodologías de trabajo que permiten estas herramientas que no solamente se suscriben específicamente al derecho laboral, sino que aparte le da a las personas quizás alguna libertad o autonomía de poder ellos mismos crear su forma de trabajar y no estar quizás enfocado o enfrascado en un modelo único, sino que permiten modelos muy, muy variables. Digamos, y dentro de eso, bueno, el año pasado con el tema de la pandemia lo vivimos, dado pie también al teletrabajo, cosa que en muchos otros países ya estaba
tan arraigado y nuevamente nosotros a raíz de esta transformación y de esta situación pandémica nos llevó al teletrabajo. Quizás nos puedas hablar un poquito del teletrabajo y cómo lo ves tú en aras de nuestra normativa aplicable y qué deben hacer las empresas para asegurarse que el teletrabajo se está haciendo correctamente. Bueno, evidentemente, América Latina en general, de hecho esta mañana leí un informe que salió en junio del OIT sobre temas de teletrabajo y decían que América Latina, en comparación con el resto de regiones del mundo, tenía una incidencia de teletrabajo mucho más baja que el resto de los países, porque todavía el modelo de la economía no es tan digital. Entonces, bueno, evidentemente, aun cuando había una gran presión por la realidad, para que las personas tengan que ir hacia el trabajo a distancia o el teletrabajo, ciertamente la incidencia todavía sigue siendo en América Latina muy baja y al menos aquí en Venezuela en particular es mucho más baja. Pero ese pareciera que va a ser el futuro. Entonces, o al menos sistemas híbridos de prestación de servicios donde hay una parte presencial y una parte virtual. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Bueno, el teletrabajo es una forma de prestación de servicio a través de plataformas tecnológicas que permite que la persona pueda prestar el servicio desde, como lo sabemos y como lo hemos vivido todos en estos últimos 18 meses, desde cualquier lugar que elija, en este caso y por la situación que vivimos, desde su hogar. Pero el teletrabajo también puede ser en nodos, que la empresa bien sea lugares de trabajo de coworking o pueden ser sitios específicos que la empresa desconcentre su funcionamiento o pues básicamente, como decía yo, en otros países pues desde un café o desde una plaza o etcétera, en esos países que cuentan con unas fuentes de internet mucho más amplias y estables. ¿Qué pasa? Pero bien, evidentemente eso trae una serie de consecuencias. El teletrabajo se rige por las normas laborales, evidentemente deben respetarse los límites de jornada, el tema de cómo se compensan los gastos extras en los que puede incurrir el trabajador, porque no es solo el tema de la conexión a internet, sino también el desgaste de los equipos, también el lugar donde se presta el servicio. También están los temas de seguridad y salud y de prevención de riesgos laborales, como es todo el tema ergonómico, el control de las condiciones de trabajo, es decir, que no haya exceso de calor, que no haya exceso de frío en el lugar donde el trabajador presta el servicio, cosas que están además ajenas al control, en este caso de la empresa. Pero sobre todo, últimamente hay un tema que además se vio en la pandemia, que es tema del derecho a la desconexión, que si bien en América Latina todavía no tenemos experiencias de normativas y en Europa es un tema mucho más sonado, ciertamente, y bueno, en Venezuela realmente no tenemos normativa al respecto, realmente es un tema que está muy en el tapete porque vimos las consecuencias de esta necesidad natural y absolutamente pertinente de ponernos al día con el trabajo en vista del parón que vivimos en el mundo, pero eso empezó a causar efectos en el agotamiento de las personas por la conexión a las plataformas digitales y en general por el desarrollo del trabajo. Y eso termina impactando en la productividad. Entonces, claro, es importante también establecer esos espacios, bien sea de común acuerdo, porque ciertamente no tenemos una normativa como, por ejemplo, la que acaba de pasar en Portugal, donde está prohibido llamar a un trabajador o contactarlo de alguna forma al momento en que termina la jornada de trabajo, pero ciertamente es necesario establecer ciertos parámetros en donde haya espacios de desconexión del trabajador a el trabajo. Yo creo que en líneas generales esos son como los aspectos más resaltantes del teletrabajo o el trabajo a distancia. No, excelente. Eso me lleva a mí a
evaluar, y justamente nos lleva el título de esta presentación, que es los consultores versus los empleados. Digamos, tenemos un mundo obviamente tradicional, del empleado tradicional, que presta una labor a una empresa, versus el consultor, que quizás puede verse más como un freelance, que tiene un contrato, quizás establece su propia jornada. Digamos, y al principio habíamos hablado del haz de indicios o esa presunción de laboralidad o el test de laboralidad. Cuenta un poquito de eso, ¿cómo podemos diferenciar lo que es un trabajador de un consultor? Bueno, primero es importante saber que esto o sea, cuando hablamos, o sea, el test se llama haz de indicios o test de laboralidad porque estamos hablando de indicios. O sea, hay un listado que puede ser más o menos desarrollado dependiendo del lugar donde nos encontremos, pero ciertamente es como un listado de características que se pueden presentar o no y que me pueden decir a mí o no si estoy en presencia de una relación de trabajo o de una relación independiente, que puede ser mercantil o que puede ser civil. Evidentemente, uno de los aspectos más importantes del test de laboralidad es que haya una prestación personal de servicio. ¿Qué pasa? Puede ser que yo estoy contratando no con un trabajador, sino con una suerte de persona jurídica y ahí el test de indicio tiene que decirme si ahí pudiera interpretarse que esa persona jurídica, aunque es una persona jurídica, realmente lo que está detrás es una persona natural. Entonces, ¿qué cosas se toman en consideración? Bueno, en primer lugar, cómo se determina la prestación de servicio y una diferencia radical entre cómo presta un servicio un proveedor de servicio y cómo lo presta una persona que es trabajador es quién ordena el trabajo, porque ciertamente el empresario entre sus potestades tiene cómo organizar el trabajo y evidentemente si yo soy el que determino la forma, la secuencia, etcétera, 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 yo voy a ser muy posiblemente soy un consultor, pero si me viene dado externamente, eso evidentemente constituye un indicio de que estamos frente a una relación de trabajo. ¿Qué ocurre? Evidentemente con la prestación profesional de servicio o con la contratación de especialistas, muchas veces, aun cuando sea un trabajador, viene del propio trabajador indicar cómo se va a prestar el servicio. Entonces, por eso esto no es absoluto. Otro de los temas que me parece muy interesante es la disponibilidad. Porque en efecto un consultor puede o no estar disponible porque no está sujeto a una dependencia o a una subordinación de la empresa. Un trabajador tiene que tener disponibilidad. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos que toman en el test de laboralidad en Suecia es eso, esa permanencia, eso de estar constantemente incluidos en proyectos futuros, como un indicio para determinar que en efecto estamos en presencia de una relación de trabajo y no una relación mercantil. Otro aspecto muy importante es el tema de la dependencia económica. ¿Qué tanta independencia o dependencia económica tiene el prestador de servicios en función de los ingresos que recibe? Una cosa que se utiliza aquí en Venezuela y que no he visto en otros test de laboralidad es si esa persona percibe un ingreso que es similar a un salario que perciben otras personas dentro de la empresa o en otras empresas como salario. Porque claro, si es mayor, puede ser considerado que no es una relación de trabajo. Si es igual a un salario, entonces pareciera... O sea, se tendría a pensar que estamos en presencia de una relación de trabajo. También se toma en consideración en Venezuela se toma en consideración la naturaleza de la empresa, cómo presta el servicio, si está inserto dentro de los procesos de la empresa. Claro, hablamos de procesos productivos porque la mentalidad de nuestra normativa laboral tiene mucho que ver con un proceso fabril, o sea, pero entendemos que eso extrapolado
a una economía digital, bueno, es como entender que estás dentro de una fase del proceso y no que eres algo que presta un servicio aledaño. La verdad es que podría estar aquí toda la tarde hablándole de indicios. Por ejemplo, en Sudáfrica, uno de los indicios que toman en consideración es si el contrato se extingue a la muerte del trabajador. Y claro, evidentemente, eso nos lleva a otras cosas que se consideran, por ejemplo, en Venezuela o en otros test como el que propone la recomendación 197 de la OIT, que es si hay exclusividad de la prestación de servicios, pero sobre todo si el contrato requiere que el prestador de servicios sea la persona específica. Es decir, cuando yo digo, mira, yo solo quiero que John sea el que hace el trabajo, eso puede ser considerado un indicio de laboralidad. No es el único, porque a lo mejor si yo estoy contratando un artesano para que me haga una pieza, o yo estoy contratando a un programador y yo sé que ese programador tiene unas características específicas, a lo mejor yo puedo exigir que sea ese programador. Y eso no lo hace el trabajador. Pero como les decía al inicio, es un indicio. O sea, son cosas que van sumando. Sí, eso me recuerda a un caso que tuvimos donde el cliente era un equipo de béisbol y el demandante era un odontólogo. Okay. El odontólogo era contratado para ir una vez a la semana a evaluar a los jugadores, pero aparte el odontólogo tenía su práctica, su consultorio donde iba y recibía a los jugadores en caso de que había que hacer un seguimiento, un tratamiento, algo especial. Y efectivamente, en ese caso, el tribunal evaluó todo este test de laboralidad y descubrió, mira, no, este señor no es un empleado, este señor es realmente un profesional independiente que, bueno, tiene un contrato de servicios profesionales para prestar un servicio en un momento, pero él tenía su consultorio, no tenía esa exclusividad. Claro, fíjate que ahí tomaba mucho en consideración el tema de las características de la forma en que se prestaba el servicio, pero claro, si nos vamos al mundo virtual, sí, ¿dónde atendería él a eso en la prestación de ese servicio? Entonces ahí empiezan cosas que yo digo que el test de laboralidad va a tener que evolucionar, porque si nos metemos en un ambiente, ¿quién provee el ambiente? ¿Lo proveo yo? ¿Lo provee el proveedor de servicios? Y ciertamente, cuando yo era una abogada más joven, recuerdo que siempre le decía a los clientes, no, por favor, no le des correo electrónico a tus consultores, no le permitas esto. Y muchos me decían, es que es un tema de seguridad, yo necesito que él pueda trabajar en mi ambiente y que tenga ciertas características de acceso y por eso tiene que tener un correo electrónico. Y claro, es que la realidad va evolucionando, el tema es que el derecho, bueno, va mucho más lento. Sí, es un tema muy interesante. De hecho, otro caso que se me viene a la mente es un caso reciente donde el cliente tampoco no está en el país, sin embargo, contrata a personas en el país para prestar un servicio. Y ahora esas personas que están aquí, aun cuando no tienen una sede física, no tienen, digamos, un supervisor a quien le ven la cara, entonces dicen, no, pues yo sí soy empleado, entonces por favor reconoceme los beneficios laborales. Y obviamente el cliente, no, yo te contraté como consultor, o sea, entonces, bueno, claro, eso es un rollo que tenemos pendiente y a ver cómo se resuelve, pero eso es lo nuevo y lo novedoso que estamos viviendo día a día. Ahora, Natalia, te voy a poner aquí, te voy a hacer la pregunta de las 1000 lochas y la que todos los oyentes quieren escuchar. ¿Qué hago? ¿Contrato a un consultor o contrato a un trabajador? ¿Qué voy a hacer yo en mi emprendimiento digital? Yo pienso que no es una decisión sencilla y tiene mucho que ver con, como les decía al inicio, con cuáles son mis objetivos. Porque ciertamente la prestación personal de servicios siempre va a tener, o sea, si yo contrato a una persona como persona natural, siempre voy a tener el riesgo de que se determine la laboralidad. Evidentemente, eso dependerá de qué es lo que yo quiera. Obviamente, muchos servicios se prestan y sobre todo en un mundo donde la especialización es tan importante y donde el aprendizaje es continuo y donde los procesos son mucho más rápidos de lo que conocemos y los proyectos además requieren
un largo aliento, porque, o sea, un proceso, un proyecto puede requerir muchas cosas adicionales de esa persona y perder a una persona clave en un proyecto puede retrasar muchas cosas, por ejemplo, en el desarrollo de un software o cualquier otro de estos elementos. Eso, evidentemente, hace que a lo mejor ese recurso sea mucho más beneficioso contratarlo bajo un contrato de trabajo. Pero evidentemente todo dependerá de cuál sea mi interés. Un tema muy importante de la relación de trabajo es que cuando el contrato es de trabajo, el empresario, la persona que contrata al individuo, es dueño desde el inicio de lo que esa persona desarrolle o trabaje. Es decir, o sea, si yo estoy trabajando en una plataforma y estoy desarrollando determinados elementos o estoy haciendo determinados productos, esos productos son desde el inicio propiedad de quien proveyó esa plataforma, de quien paga los servicios. En cambio, en la relación contractual de prestación de servicios profesionales, el desarrollo de la actividad, lo que yo produzca, debe ser transmitido, o sea, debe ser entregado al titular del derecho, es decir, en este caso la empresa que lo contrató. Pero hasta que no lo entregue, sí está en la esfera de las propiedades del consultor. Entonces, bueno, esos son elementos para considerar a la hora de la contratación. Evidentemente, el contrato de trabajo, al menos en Venezuela, tiene unos efectos muy importantes, está sujeto a una serie de regulaciones en cuanto a tipo de salario que se debe pagar, la jornada de trabajo, las prestaciones sociales y vacaciones y bono vacacional, y participación en los beneficios o utilidades, y evidentemente eso tiene un impacto y tiene un costo añadido que al menos en Venezuela es significativo. ¿Qué ocurre? Que lo que sí es el peor de los casos es que yo crea que estoy contratando con un consultor y pago una contraprestación en función de entender que es un consultor y luego la relación no haya sido se determine por las autoridades que no es con un consultor, sino que es con un trabajador, y evidentemente eso es crear contingencias laborales para el futuro. Pero bueno, en todo caso, si quieren contratar a un consultor o un trabajador, busquen ayuda. Yo estamos muy dispuestos a apoyarlo, pero es súper importante que lo tengan presente. Sí, yo creo que en resumen, se puede diferenciar uno, pues tener control, versus quizás reducir un poco de costos, o los costos se van a mantener igual, pero hay más liberalidad. O sea, yo creo que cada caso hay que analizarlo independientemente, ver qué es lo mejor para cada institución, para cada empresa, dependiendo de las funciones que ellos quieren desarrollar. Obviamente no es lo mismo contratar a un contador o a una gerente de recursos humanos que contratar a un diseñador gráfico o un programador. O un abogado, que es nuestro caso. O sea, tú puedes tener prestaciones de servicio muy especializadas que además no forman parte de la esencia de tu negocio y que tú las puedes contratar a través de una persona externa. Pero hay cosas, ese tipo de cosas en las que tú necesitas tener más control, probablemente la relación laboral sea una vía más segura, al menos más conservadora. Es así. Bueno, yo creo que ya para concluir, vamos a hacer un resumen, un poquito de las conclusiones que podemos llegar de esta presentación. Bueno, yo siento que, como hemos dicho, no es un problema sencillo, o sea, es un problema que tiene sus complejidades. No creo que hayan soluciones absolutas que aplican para todos los casos. O sea, cada caso debe ser analizado en su justa dimensión. La legislación laboral está muy lejos todavía de encontrar caminos para esto, y no solo en Venezuela ni en América Latina, sino en buena parte del mundo.
Pero bueno, así como con el test de indicio, o el test de laboralidad o velas de indicio, se hizo un gran esfuerzo por un poco ponerse al día con lo que venía ocurriendo. Yo siento que todo este movimiento de la economía y de la forma en que se prestan los servicios va a generar soluciones por parte de los tribunales, de los cortes de los países, y evidentemente hay que estar muy atentos a esto. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por venir a ilustrarnos sobre este tema en materia laboral, especialmente en todo esto que nos incumbe. O sea, cada día estamos más empapados en el mundo digital, cada día nos vemos más envueltos. Y bueno, además está decirles a todos los oyentes que estamos a sus órdenes, Natalia y yo, para aclarar todas sus preguntas. Aquí van a poder hacer sus preguntas y obviamente al hacerlas se las responderemos a la brevedad posible. Igualmente nos pueden contactar a través de nuestras redes en Legalaw, LEGALAW en Instagram, y nuestra página web que es lega.law. Igualmente estamos a la orden en la cámara para aclarar todas sus dudas. La cámara está abierta a todos sus miembros y a todo el que quiera participar y nuevamente hacernos las preguntas que ustedes quieran en esta materia, y estamos más que dispuestos a ayudarlos. Nuevamente, gracias a todos por su participación y bueno, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, hasta luego.